Muy bien, creo que ya. Ok, jóvenes, pues bienvenidos. Esta es ya nuestra segunda sesión. La primera fue de introducción. La segunda, pues ahora sí ya vamos a empezar a entrar en materia. Muchas gracias. Espero que su semana vaya de maravilla. Y saben que pues estoy a sus órdenes a través de WhatsApp, en Classroom y ahora con nuestros videos y las presentaciones que nos vamos a enviar a lo largo de este semestre. Y pues, como lo mencionaba yo en el video anterior, toda historia requiere de una estructura para ser bien narrada. O sea, si algún día ustedes contaron un chisme, si algún día ustedes contaron un chiste, saben que la estructura es importante, porque si no hay estructura, la narración se pierde, no se explica claramente ninguno de los hechos o sucesos, y al final de cuentas todo queda en aguas borradas, ¿no? En una mera historia que no tiene pues razón de existir, ¿no? Ni siquiera un mensaje. Entonces, para poder escribir bien una historia, para poder narrar bien una historia, esta estructura tiene que estar bien fortificada. Así como en los videos anteriores les he pedido encarecidamente de que le dediquen más tiempo a la investigación, ahora les voy a pedir que le dediquen más tiempo a la estructura. A lo mejor se escucha un poco ambiguo, ¿no? Respecto a las historias, pero piensa, o sea, cuando hay gente que se empieza a escribir y se deja llevar por lo que está escribiendo. Pero a lo mejor es por la práctica, o porque ya tiene muy claro en la mente qué es lo que quiere decir y qué quiere escribir. Tú en tu guión, como lo decía anteriormente, que es una guía que te va a llevar hacia un mensaje, a un medio de comunicación, tienes que tener una estructura muy bien formada, muy formal, muy clarificada. Imagínate que estás haciendo una casa, ¿no? Y de repente vas a hacer un segundo piso, pero te involucras tanto en el segundo piso que olvidas ponerle escaleras. Y de hecho he visto memes de arquitectos que definitivamente dices, este tipo estaba marihuano, yo no sé, y no le pones escalera, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a llegar allá, no? De entrada, ¿cómo vas a poder construir allá? Necesitas una estructura que te lleve directamente a un segundo piso. Entonces, eso es lo que hacemos en el guión. Al inicio del guión, al momento de hacer este borrador, tenemos que tener una estructura muy bien diseñada, una base que nos guíe escena por escena, personaje, acciones, tiempos y lugares hasta donde quiero llegar. Y provocar la reacción emocional en la audiencia que realmente yo deseo. Entonces, no sé si ustedes conozcan, pero hay unos premios que se llaman los Razzies. Los Razzies son premios que son como la antítesis de los Oscars. Los Razzies son los premios de lo peor del cine. ¿Y por qué se entregan? Porque las películas muchas veces tienen una estructura pésima. Es una estructura vaga, es una estructura amorfa, que no tiene diseño. ¿Me explico? Entonces, es como este personaje que aparece en Monstruos contra Aliens, que es como una gelatina así. O sea, no hay forma, es endeble, es frágil y no tiene una fortaleza que lo soporte, vamos. Y en las historias ocupas un soporte, ocupas una buena base narrativa para que la gente entienda lo que quieres decirles y se emocione de la manera en que tú quieres que se emocionen. ¿Sí? Entonces, esa es la gran debilidad de muchos guiones, que no tienen una estructura bien diseñada o que simplemente copian la estructura de otros guiones, ¿no? Entonces, no menciono nombres ahorita, pero hay canales de televisión que tienen series aburridísimas, pésimas, de muy mal gusto, sobre todo a mediodía, y estas series son la copia barata de otras series que ya se han hecho en otras épocas, en otros países, pero simplemente están copiando la estructura porque saben que es funcional, ¿no? Entonces, para poder entender esto, hay estructuras ya formales que te van a guiar, que te van a dar la pauta para empezar a escribir. Yo por eso insistía mucho el semestre anterior. Para ti la clave va a ser el cómo. El qué contar, eso está chido. Eso échale muchas ganas y busca, sé creativo, inventa una buena historia. Pero lo padre no es qué, sino cómo lo vas a contar. Y para eso las estructuras nos pueden ayudar muchísimo. Y vamos a comenzar, bueno, el día de hoy vamos a hablar de una estructura ya muy vieja, pero que sigue vigente y que a la fecha es muy útil y te va a servir bastante. Es una estructura diseñada por Aristóteles, que está en su texto de la Poética, y que se asocia directamente a un
macrogénero que surge en la época de los griegos llamado la tragedia. ¿De acuerdo? La tragedia no tiene que ver con llanto y muerte. La tragedia tiene que ver con un momento de reflexión profunda de los personajes que están dentro de la historia. En fin, esta estructura que propone Aristóteles está desarrollada específicamente, lo voy a poner aquí en mi hojita para no perderme, porque pues, son mis notas, en 5 tiempos. Estos 5 tiempos van a estar diseñados para poder escribir y para poder guiarte al momento de que vas a contar algo, ¿no? Y entonces Aristóteles menciona, para empezar a contar algo, para platicar algo, para narrar algo o escribir un guión, lo primero que tienes que tener es un prólogo. Entonces, ¿qué es el prólogo? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos en el prólogo de las historias? En la primera etapa, vamos, o en las primeras escenas. Piensa en tu película favorita, piensa en tu serie favorita, piensa en tu programa favorito, pero siempre hay un prólogo por lo regular. ¿Qué pasa en los prólogos? En el inicio, bueno, nos da la ubicación temporal, en qué época nos encontramos. Por ejemplo, y a partir de ahí, de esta ubicación temporal, se une el pasado del héroe con el presente. El héroe vamos a ponerlo como un arquetipo, o sea, el personaje principal, no nada más el héroe, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ubicar en un tiempo y un espacio la historia que yo te voy a contar a continuación, ¿de acuerdo? Quiero que pienses en tu película favorita, o incluso si nos damos oportunidad, vamos a pensando en una película en conjunto, ¿no? Y vamos guiándonos, ustedes en su mente y yo aquí. Entonces, esta ubicación temporal, ¿no? ¿Qué es lo que va a marcar? Que tu personaje no llega nada más de que ya nació ahí. Hay historias que comienzan cuando el personaje ya tiene muchísimos años, ¿no? Hay historias que se cuentan de un solo día de la vida del personaje, ¿no? 24 horas. Entonces, esa es la temporalidad. ¿En qué época se va a desarrollar lo que tú vas a contar? ¿En qué momento de la vida de tu personaje vas a narrar todo esto? Hay películas como la del curioso caso de Benjamin Button, que es toda una vida de varios personajes, ¿no? Hay otras que son pocas horas, son meses, son años, ¿no? Entonces la temporalidad es importante para ubicar a la gente y que sepa qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido antes de contar la historia y lo que va a ocurrir a partir de ahora. Se le informa al espectador el porqué del castigo que va a recibir el héroe. ¿Cómo es esto? No es que reciba un castigo, algo le va a cambiar la vida al personaje principal. Piensa en cualquier historia, en cualquier película, en cualquier libro, en cualquier elemento mediático y date cuenta que por lo regular, ya después de que les explicamos en dónde vivimos, en qué época estamos y más o menos la biografía del personaje, lo que sigue es que algo le va a cambiar la vida. Algo va a cambiar en la vida. Volver al futuro, Martin y el Dog terminan viajando en el tiempo. Le cambia la vida completamente. Por ejemplo, te deja pensar, bueno, buscando a Nemo. A Martin se pierde su hijo. Le cambia la vida completamente. ¿De acuerdo? Y así, podemos contar historias. Todas las historias comienzan con algo le cambia la vida a tu personaje principal. Porque si no le cambia la vida, entonces ¿qué tienes que contar? ¿Me explico? Tampoco sean tan dramáticos, no me los corten, no me les saquen los ojos, no me los secuestren nada más. O sea, hay cosas muy sencillas, ¿no? Hay cosas que no tienen que ser tan complicadas. Hay una película francesa bellísima que se llama Happy, y en esta película la chica es una mujer extremadamente positiva, cayendo hasta en lo enfermo, ¿no? En la primera escena muestra Francia de los principios del 2000, y la chica anda en bicicleta, ¿no? Y ella siempre está feliz, está contenta, y de pronto se mete a una biblioteca, y está en la biblioteca, quiere comprarse unos textos, y cuando sale de la biblioteca le han robado la bicicleta. Y pues la chica termina pues un poquito triste, pero pues sigue caminando, ¿no? Y llega hasta su casa, porque es happy, ¿no? Está feliz ella siempre. Y llega a su casa y vive con una amiga y le dice a su amiga, ¿cómo estás? Y le dice, bien, pero un poquito triste. Y le dice la otra, ¿por qué estás triste? Porque me robaron mi bici. Y le dice, híjole, qué mala onda. Te la robaron, seguramente ya no estás triste porque ya no vas a poder desplazarte por esto y lo otro. Y le dice ella, no, estoy triste porque simplemente no me pude despedir de mi bicicleta. Y cuando va a hacer la denuncia del robo de su bicicleta, se topa con un tipo que es totalmente diferente a ella. Es negativo, es nefasto, es un amargado. Y entre ellos dos se cambian la vida. ¿Me explico? Entonces,
Eso es lo primero que pasa en el prólogo. Ubicamos a nuestros espectadores en un lugar, en un tiempo, en la historia de nuestra personaje principal, y después algo en este prólogo le va a cambiar la vida para siempre. Para siempre. Punto número 2. El paradox. ¿Qué es el paradox? Existen avances y también retrocesos en el conflicto presente. En Buscando a Nemo, ¿cuáles son los avances? Pues que el Marlin se llama, empieza a encontrar pistas de dónde puede estar su hijo, ¿no? ¿Cuáles son los retrocesos? Pues que de repente se pierde, que Dory no se acuerda, que esto y lo otro, que los tiburones, que las medusas. Hay retrocesos, hay avances y retrocesos. En El Rey León, el prólogo, Mufasa muestra el imperio que va a tener Simba, ¿no? Le da una gran lección cuando se encuentra con las hienas. ¿Qué le cambia la vida a Simba? Pues la partida de su padre, y a partir de ahí hay muchos avances y retrocesos con Timón y Pumba, ¿no? Que van avanzando y luego se regresan y no quiere aceptar su responsabilidad de ser un rey, y así vamos. Parece que estoy rapeando con estos movimientos, pero en fin, entonces eso es lo que sucede, ¿no? Pensemos en películas, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de las películas de box, porque estas películas, aunque no son de mis favoritas, llevan esta estructura bien diseñada. Que es, en el prólogo vemos al personaje principal que se enfrenta contra un boxeador mucho más fuerte que él. En la segunda pues se lo friega, ¿no? Y tiene más retrocesos, y luego avances, y luego entrena, y luego pierde a su entrenador, y así va avanzando, ¿no? En estas cuestiones de la historia, ¿no? De lo que vamos planteando nosotros. Punto número 3. Los episodios. ¿Qué son los episodios? Son la parte más importante por ser la más dramática por excelencia. Dramático no significa que sea de llanto o de tristeza o de emociones desbordadas. No, dramático significa que la emoción del personaje está a flor de piel y la gente puede empatizar. No porque llore un personaje en pantalla voy a empatizar con él, sino porque los motivos por los que llora el personaje voy a empatizar con él. Esa es la clave, jóvenes. Tengo que contar las cosas tan bien claritas para que sepan por qué está llorando. Yo de entrada puedo poner un personaje llorando y creo que con eso la gente va a sentir tristeza. No. Pero si cuento por qué está llorando, cuáles son los motivos y el fundamento, la gente va a decir, oye, sí, tiene necesidad de llorar, hasta yo voy a llorar. ¿Por qué? Porque tiene razón de llorar por eso. Esos son los episodios. Fundamentar los motivos por los cuales les pasa todo esto a los personajes. En la película que estoy mencionando de Buscando a Nemo, y si no la han visto, pues de tarea véanla, porque pues estoy dando muchos ejemplos de ella. El personaje tiene muchos problemas, el personaje principal que es Marlin, tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Es un individuo sumamente neurótico y tiene miedo de todo. ¿Por qué? Porque cuando empieza la película, en el prólogo, matan a toda su familia. Y entonces tiene miedo de perder al único que le queda, que es a Nemo. Entonces se vuelve un personaje neurótico, lo fundamentamos a partir del prólogo, después en el paradox, y ahora en los episodios vamos viendo cómo eso le causa muchos problemas. Y se vuelve un momento dramático, ¿no? ¿Por qué? Porque no suelta el control, porque tiene mucho miedo. Y eso es drama, ¿me explicó? Eso es drama. Y está genial, es parte de, ¿no? Dentro de los episodios se pueden encontrar, por ejemplo, los agones, que los cuales son los pasajes en los que el protagonista sufre. Un protagonista que se queda en la mente del espectador es un protagonista humano, que sufre mucho, que realmente muestra ese lado humano de caer hasta los infiernos y poco a poco ir subiendo de nivel hasta que logra despuntar. Esa es la clave de todas las grandes historias en todos los medios de comunicación. Piensa en una gran historia y date cuenta de que el personaje que tú estuviste viendo ha tenido que pelear, sufrir, y entregarse a una meta y ha tenido que ir subiendo de nivel hasta que lo logra. ¿Por qué? Porque antes no podía. Es increíble. Esas son las grandes historias. La vida es bella. Las propias películas que acabo de mencionar y otras más son películas bellísimas en donde nos muestran que los personajes han sufrido mucho, han sufrido bastante, y que al final a lo mejor lo logran, a lo mejor no, porque también hay historias muy realistas que nos muestran que no siempre hay finales felices, y nos dan un sentido muy humano de la lucha, de la persistencia, la resiliencia, el sobreponerse ante los conflictos. Después de los episodios sigue el estásimo. ¿Qué es el estásimo?
parte donde el autor, o sea tú, expresa sus ideas por medio de los personajes. Ok, en Buscando a Nemo, ¿cuál es la idea principal? Que el papá suelte el miedo, que el papá se convierta en una persona proactiva, que sea más asertivo, que suelte el control y que confíe en el entorno. Marlin no confía en las tortugas, no confía en los tiburones, no confía en nadie, ni siquiera en Dory. Pero al final de la película ese es el clímax, ese es el punto medular, confiar. Y hay una escena en particular donde Nemo le dice: confía en mí, puedo hacerlo. Ese joven es el clímax de la película. Cuando Marlin comprende que soltando el control puede llegar a ser feliz. Entonces, todas las películas lo tienen. Ese es el clímax, la parte donde tú vas a dar el mensaje más importante de todos. Por eso películas, muchas veces se tacha las películas de superhéroes como películas muy superficiales. ¿Por qué? Porque el mensaje pues a lo mejor no llega a ser muy claro. Pero hay películas de superhéroes muy buenas, que para mí de lo personal son muy incomprendidas. Por ejemplo, las películas de Zack Snyder, donde sale Batman, Superman, las últimas que salieron, son muy buenas. Muestran un Superman adolorido, un Superman que sufre, un Superman que no es comprendido, que es alienado, que está desterrado del planeta Tierra. Un Batman que es un personaje que tiene un sentido muy retorcido de la justicia y que no logra encajar con la gente. Y al final ese heroísmo los lleva al sacrificio último, que es entregar su propia vida con tal de que la humanidad sobreviva. Cuando tienen una causa, una meta. Hay otras más banales, ¿no? Por ejemplo, de los Avengers, donde pues sí, ¿no? Pueden pelear hasta el final, pero se quedan aguas borradas porque el mensaje no es tan profundo. La idea no está tan bien fortificada, ¿sí? Y por último, dentro de esto está el éxodo. Esta es la parte final de la tragedia. El héroe reconoce su error y es castigado por los dioses, ¿no? Es aquí donde aparece la enseñanza moral. No significa que siempre va a sufrir tu personaje al final y no va a pasar nada bonito. No, puede pasar cosas buenas y muy positivas para tu personaje principal. Pero para que pase eso tiene que sufrir. O sea, un personaje no puede estar en un momento de alegría si no ha tenido sufrimiento anterior. ¿Me explico? Hasta en este personaje que yo describía de Happy, esta mujer es tan feliz todo el tiempo y se topa con un tipo extremadamente amargado. Y entre los dos se van a enseñar a sí mismos a vivir, a no ser tan amargado y a no ser tan positivo todo el tiempo. Bueno, hay una película mucho más comercial y también un poquito más tonta que se llama Sí Señor, donde aparece Jim Carrey. Y mucha gente diría: no, pues es que hay que ser positivo y a todo hay que decirle sí, hay que experimentar, hay que aventarse. Pero el mensaje de la película al final te dice no, porque te das cuenta de que Jim Carrey, o el personaje de Jim Carrey, sufre mucho por haber dicho todo el tiempo que sí. Y busca enmendar el hecho de que también hay momentos para decir no, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de un mensaje que estamos dando en nuestra historia. Tú tienes que cuidar mucho eso en todas tus historias. Tus historias no son de que, pues es la historia de un desodorante que existe y ya. No, tiene que haber un mensaje. ¿Cuál es la vida qué nos quieres decir con la vida del maldito desodorante? Pues que la vida se va muy rápido y hay que aprovecharla. Entonces hay que poner la historia y hay que diseñarla con estos 5 puntos que te acabo de describir, donde el desodorante sufra lo suficiente como para saber que vale la pena vivir y aprovechar cada instante. ¿De acuerdo? Entonces te repito, son el prólogo, son el parados. Bueno, los describo cada uno de nueva cuenta. ¿Qué es el prólogo para la poética de Aristóteles? Ubicamos nuestros personajes en un tiempo y un espacio, ¿no? Con sus acciones, y algo le va a cambiar la vida a nuestro personaje principal. Parados. ¿Qué es el parados? Existen avances y retrocesos en las acciones de nuestro personaje principal. 3. Los episodios son la parte más dramática en donde el personaje sufre por los errores que ha cometido y tiene muchos conocimientos y muchos aprendizajes a lo largo de toda la historia. Es la parte medular, el centro, la parte del medio. Estásimo es la parte donde el autor presenta las ideas. Podríamos decir que es parte del clímax, la parte medular donde vamos a dar la reflexión final, el mensaje que queremos decirle a la audiencia o a los lectores con nuestra historia. Y por último, el éxodo, que es la parte final en donde el personaje principal o el héroe reconoce sus errores y se enmienda, ¿no? Y tiene un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje, y ahora avanza hacia un nuevo horizonte donde va a aprender cosas nuevas. Donde vemos, por ejemplo, a Simba, que ahora se convierte en el rey y ahora también tiene un legado con una hija. Donde vemos a Marlin, que ahora sabe contar chistes al final de la película.
antes ni siquiera lo hacía bien, y donde vemos a muchos otros personajes donde adquieren un conocimiento, aprendieron algo a lo largo de toda la historia que estuvimos narrando. Entonces, chicos, les voy a pedir de favor que de tarea escriban estos 5 puntos. Se los voy a diseñar en el texto de Classroom para que lo recuerden, y van a contarme una historia pequeñita, una historia pequeñita. Una historia pequeñita de un aprendizaje que tuvieron a lo largo de estas pequeñas vacaciones, como ustedes como personaje principal, y lo que aprendieron y el mensaje que quieren dar con lo que aprendieron en esa pequeña historia que van a escribir con base a la poética de Aristóteles. Que tengan una excelente semana, cuídense mucho, hasta la próxima semana.